Buenas tardes a los alumnos de quinto año B y de quinto año C. Vamos a conversar hoy sobre el deslinde. Como lo denomina el Código de Procedimiento Civil, es deslinde de propiedades contiguas. En una colindancia, especialmente en el área rural, puede presentarse entre los colindantes diferencias en cuanto a los puntos por donde va el lindero que separa una y otra propiedad. Pura y simplemente porque esos alinderamientos que aparecen en los documentos generalmente son imprecisos. Ustedes leen un documento de compra-venta de un predio en las afueras de Bramón, en las afueras de Rubio, por aquí, por los lados del Piñal, y resulta que se establece que por el norte se parte de una mata de cucaná y luego en línea recta unos 100 metros hasta llegar a un mojón de piedra, y de ahí a la izquierda hasta llegar a una mata de mango, y así sucesivamente, o pura y simplemente se establece que hay una cerca de alambre de púa. Y como ustedes comprenderán, esos árboles pues con el paso del tiempo desaparecen. El mojón de piedra igualmente puede desaparecer. El viento, la lluvia, de alguna manera pueden modificar los linderos. Y en muchas ocasiones no es fácil para los colindantes fijar cuál era el lindero. Y esa imprecisión, esa duda, genera conflicto, genera controversias. Porque resulta que la alteración en 2, 3, 4, 5 metros de lindero, en una línea de lindero que puede llegar o pudiera llegar hasta 2, 3 mil metros, implica para una de las partes pues una pérdida que puede resultar considerable. En las zonas urbanas hoy por hoy no es tan fácil que se presenten estos problemas, sobre todo en las zonas ya urbanizadas. Por ejemplo, en la urbanización Las Acacias, en la urbanización Santa Rosa, en el barrio Bolívar, en la urbanización Mérida, en la urbanización Las Lomas, en la urbanización La Guayana, en fin, en esas zonas, porque previamente al desarrollo habitacional se levantó un plano de topografía que fue a individualizar cada una de las parcelas. En otras palabras, se hizo un parcelamiento que fue sometido al control y aprobación de las autoridades municipales. Y es así que si usted compra en la urbanización tal que está en desarrollo la parcela número 245, esa parcela en el parcelamiento, que está no solo aprobado por la respectiva alcaldía, sino inscrito en la respectiva oficina de registro, esa parcela está allí debidamente identificada por su extensión y por sus linderos, y cada uno de esos linderos establece las medidas, y hoy por hoy contienen las respectivas coordenadas UTN que permite desde el punto de vista tecnológico determinar per secula seculorum, como pudiera hablarse en el lenguaje del patio, cuál es la parcela. Nunca se va a perder, porque esas coordenadas son universales. Entonces eso en la actualidad limita o no permite ese tipo de conflictos, porque está la documentación legal respectiva que me dice que por el lindero tal mide 6 metros y está regido por tales y cuales coordenadas. Eso no quiere decir que aún en San Cristóbal, en barrios o en zonas
desarrolladas, pensemos, antes de los años 60, existen todavía algunas dudas entre los propietarios sobre hasta dónde llega el lindero. Entonces, las diferencias por lindero son propias de la convivencia entre propietarios, incluso entre poseedores, ¿no? Especialmente, como les decía, cuando esos linderos dependen de elementos como los que les mencioné: un mojón de piedra, una mata de mango, una cerca de anjeo, una cerca de alambre de púa. En algunas ocasiones se hace referencia a un camino real. Entonces ustedes pueden decir: no, pero es que existe el camino real. Bueno, si el camino real no se usó durante 20, 25, 30, 40 años, es posible que ese camino real ya no exista y que sea bastante difícil encontrar por dónde iba el camino real, dado los efectos de la lluvia y del viento. Es posible que por el lindero tal la colindancia vaya por la quebrada X, por la quebrada La Parada. Pero también es posible que en el lapso de 30, 40, 50 años la quebrada La Parada se haya ido a un lado o hacia otro. Y eso puede, es decir, ocasionar problemas que en el caso en concreto resuelve el Código Civil. Dice el artículo 720 que el deslinde judicial se promoverá por solicitud. Nosotros en varias ocasiones hemos conversado sobre el uso de esta terminología. No se les olvide, no se les pase por alto que se trata de los procedimientos especiales. De demandas se habla para el caso de la vía ordinaria. Y para los procedimientos especiales, ustedes ya se han dado cuenta que trata de cambiarse la terminología. Sin embargo, las salas de casación civil han sido insistentes al señalar que puede emplearse sin ningún tipo de problema, que no vicia el procedimiento, el término demanda, porque al fin y al cabo hay una demanda, al fin y al cabo hay un demandante y hay un demandado, ¿no? De tal forma que puede emplearse sin mayor inconveniente. No puede decirse que se actúe en forma imprecisa. El término solicitud, el término demanda, el término demandante o el término demandado. Lo recomendable sería seguir el texto del Código de Procedimiento. El deslinde judicial se promoverá por solicitud. Pero fíjense, esa solicitud, tal cual sucede con el libro de la demanda, tiene que llenar los requisitos del artículo 340. Entonces, en la realidad, en la primacía de la realidad, lo que hay es una demanda. Pero si ustedes leen con detenimiento, a continuación se adicionan otros requisitos. Y esto es lo que de alguna manera hace diferente la solicitud en materia de deslinde a la demanda en materia ordinaria. Porque además de los requisitos del 340, tienen que indicarse los puntos por donde a juicio del solicitante va la línea divisoria y acompañarse los títulos de propiedad del solicitante o medios probatorios tendientes a suplirlos. Vamos a ver este primer requisito adicional. E indicarse los puntos por donde a juicio del solicitante debe pasar la línea divisoria. Bueno, según los alumnos de quinto año B o de quinto año C, entonces redactamos la solicitud. Fíjense bien, redactamos la solicitud. Somos de lo más cuidadosos con el 340. E indicamos que la línea divisoria es la que señala el título de propiedad. La demanda tiene que bastarse por sí misma. Señalamos que los linderos son los que resultan de la correspondiente experticia que se acuerde por parte del tribunal. No va para el baile. Solicitamos que o indicamos que los puntos por donde va el lindero son los que establecen los planos topográficos que se acompañan al libelo de la demanda. No va para el baile. Hay
Y esto se lo estoy diciendo sobre la base de la experiencia. Un amigo mío, que ya murió, hace unos 30 años, propuso por el lado del Junco un deslinde y remitió los linderos a los establecidos en los títulos. Y no había forma de convencerlo. Pero Alberto, si los linderos están en los títulos, pero es que la norma me pide que tienen que indicarse los puntos por donde a juicio del solicitante debe pasar la línea divisoria. ¿Cómo la ven? Entonces, les va a tocar que sudar un poquito, ¿no? Se dan cuenta como si hay que trabajar en esto. Ustedes tienen que redactar la solicitud cumpliendo con los requisitos del 340. Bueno, aquí están los planos. Sí, está el plano topográfico. Bueno, entonces ustedes tienen... ¿Por dónde está el conflicto? Por el lindero tal o cual. Y búsquenme el técnico, el topógrafo, explique por dónde va el lindero. El topógrafo, el técnico le explicará. Y esa explicación que describe el lindero tal o cual, porque es por donde se encuentra el conflicto, ustedes la tienen que llevar a la solicitud del deslinde para dar cumplimiento a este asunto, a este requisito. Bueno, que no existe el plano topográfico, que no existen las coordenadas UTM. Entonces, ¿por dónde va el lindero? No, el lindero va por una mate mandarina, llega a la mate mango, después una mate cucaná y luego hay una toma que está seca. Bueno, entonces ustedes lo indican. Eso sí, en ese caso ustedes tienen que probar que el lindero ha existido desde... ¿Ven? Pero ese requisito tiene que cumplirse porque, fíjense, había un defecto de forma y este procedimiento no tiene cuestiones previas. ¿Ven? Entonces, si ustedes no indican por dónde va el lindero, ¿cómo el juez va a indicar cuál es el lindero? Va a poder determinar el lindero si usted no se lo dijo. ¿Se percatan? ¿Sí? E indicará los puntos por donde a juicio del solicitante debe pasar la línea divisoria. Claro, el documento fundamental. Usted me dice, Alberto, pero es que ya está cumplido el 340, el documento fundamental, pero es que aquí se lo describe, aquí le dice cuál es. Deberán acompañarse los títulos de propiedad del solicitante o los medios probatorios tendientes a suplirlos. Un título supletorio, por ejemplo, pudiera ser. Pudiera ser un documento de catastro. Si cualquier título, sea registrado, sea auténtico o sea de carácter administrativo, que permita determinar o que permita probar que esos puntos que usted estableció en el escrito de la solicitud son los que corresponden al lindero. Cuando usted además propone o lleva el título de propiedad, usted está probando que actúa como propietario de la cosa. Podrán también acompañarse cualquier otro documento que pueda servir para el esclarecimiento de los linderos, porque el objeto del procedimiento es la fijación del lindero y la fijación definitiva del lindero, bien sea en esta vía incidental, porque esto es una vía incidental, o bien sea en la vía ordinaria, porque de haber oposición a la fijación del lindero, entonces el juzgado de municipio, que conoce originalmente el asunto, remite el expediente al tribunal competente de primera instancia. La solicitud del deslinde se presentará al tribunal, dice el Código de Distrito Departamento, es el tribunal de municipio, en cuya jurisdicción se encuentran ubicados los terrenos cuyo deslinde se solicita. Pero si abarcaren 2 o más municipios, podrá solicitarse el deslinde ante cualquiera de los tribunales correspondientes. Pues, bueno, seguramente no hay que explicar esto mucho, pero la finca puede estar parte en Junín, parte en Córdoba, parte en Cárdenas, parte en San Cristóbal. Entonces, el solicitante puede decidir en cuál de los 2 juzgados del municipio propone la solicitud. Ahora, si la finca está
solo en Cárdenas, pues tendrá que proponer la solicitud por ante el juzgado de los municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello, porque se encuentra en Cárdenas. No puede optar por San Cristóbal, porque no hay parte de la finca cita en San Cristóbal. Si parte de la finca estuviese cita en San Cristóbal, podía ir al uno o podía ir al otro. La solicitud de deslinde se presentará ante el Tribunal de Distrito o Departamento en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los terrenos cuyo deslinde se solicita. Pero si abarcaren 2 o más distritos o municipios, podrá solicitarse el deslinde ante cualquiera de los tribunales correspondientes. Si ocurrieren peticiones simultáneas, la competencia se determinará por la prevención. En el caso de que 2 sujetos estén solicitando lo mismo. Entonces, en ese caso, el tribunal competente será el que haya prevenido primero. El tribunal, fíjense bien, el tribunal emplazará a las partes para que concurran a la operación del deslinde en el lugar, día y hora que fijará para uno de los 5 días siguientes a la última citación que se practique. Ese ya es el primer acto, digamos, de la controversia. Fíjense bien que no dice que se admite la solicitud. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende con su escrito de solicitud, la fijación del lindero? Pues como tal cosa es el contenido de su pretensión, según este artículo 722, el tribunal acuerda una oportunidad dentro de los 5 días siguientes a que conste en autos la citación de la parte o de la última de las partes para trasladarse al lugar del predio donde se plantea el conflicto de linderos. El tribunal se traslada. Por eso es que el tribunal competente es el tribunal de municipio, porque el objetivo es ese. Y para poder cumplir ese objetivo, ese tribunal tiene que trasladarse al lugar. Y que más que sea el tribunal del lugar, ¿no?, el que conoce el sitio, el que conoce mejor la topografía, la geografía, el que puede entonces establecer cuáles son los puntos por donde va el lindero, porque ese es el objetivo de este acto. Este acto se va a realizar en los 5 días siguientes a que consten autos la citación de la otra parte o de la última de las partes si fueren varios. El tribunal en el lugar señalado para la operación, es decir, ese día, a la hora indicada, el tribunal se traslada al lugar del predio, ¿no? Como la otra parte está citada, se espera que la otra parte esté con su respectivo abogado. Ambas partes van a hacer sus observaciones, ¿no? Y van a presentar los títulos. Ya el solicitante pues tiene sus títulos en el expediente. La otra parte, el demandado, el propietario o el poseedor del otro fondo tendrá igualmente sus títulos y los van a presentar al tribunal para fundamentar las exposiciones que haga. El tribunal procederá inmediatamente, en vista de esas observaciones, a fijar en el terreno los puntos que determina el lindero. ¿Se dan cuenta por qué es importante establecer los puntos por donde pasa el lindero en el escrito de la solicitud? Porque frente a esas observaciones, es decir, cuando hay observaciones se infiere que no hay acuerdo, que hay controversia. Usted como solicitante hace sus observaciones, le dice al tribunal por qué está aquí y cuáles son los linderos que a su juicio son los que deslindan o delimitan su predio con el predio vecino. Y la otra parte pues hace lo mismo, ahí hay controversia, ¿no? Frente a esa controversia, el tribunal en todo caso y de manera inmediata fija el lindero por los puntos que están contenidos en el escrito de la solicitud y con asistencia de prácticos. Pero ese lindero no es definitivo. Fíjense, el lindero no es definitivo. Si el lindero así fijado no fuere aceptado por las partes, tendrá la condición de lindero provisional. Y ustedes ya podrán observar que las partes están discutiendo el lindero ante las observaciones realizadas porque no ha habido conciliación. En todo caso, lo bueno o lo mejor es que
fijado o determinado por el juez el lindero según el escrito de la solicitud, la otra parte, la que ha sido demandada, insista en su inconformidad en el desconocimiento del lindero y haga oposición a la fijación de ese lindero para que no se le tenga como definitivo, sino como lindero provisional. Fíjense bien lo que dice la parte siguiente. Solo en este acto, porque no hay más oportunidad, que el derecho a la defensa, que los derechos constitucionales, que los derechos humanos, no. Está aquí en el código. Solo en este acto las partes podrán expresar su disconformidad con el lindero provisional. Es decir, cualquiera de las dos partes. Porque para las dos partes es el recurso. Solo en este acto las partes podrán expresar su disconformidad con el lindero provisional, señalando los puntos en que discrepen de él y las razones en que fundamenten su discrepancia. En otras palabras, esa discrepancia, esas observaciones, esa oposición al lindero que va a fijar el juez provisionalmente o que fija el juez provisionalmente, tienen que ser motivadas. Y tienen que ser motivadas sobre la base de lo que dice este aparte. Porque el lindero va por allá. ¿Y por qué va por allá? Ustedes tienen que dar las razones. No es una inconformidad inmotivada, es decir, es por decirlo, caprichosa. Tiene que ser motivada y tiene que cumplir con los requisitos de este aparte, del artículo 723. Al colindante a quien se pruebe, entonces, ¿qué hace el juez? Mire, en la práctica, cuando se trata de predios rústicos, incluso de zonas en la ciudad que, por ejemplo, por el fondo lo que tienen es una cerca de anjeo y unas matas de plátano, generalmente se lleva una pita. Eso es lo que se lleva, una pita, una cabulla. Entonces, es decir, desde el punto de donde parte se lleva la pita hasta el punto donde termina el lindero. Ahí queda fijado el lindero. Pero ante la discrepancia, ante la oposición, ante la inconformidad de la otra parte, ese lindero no es definitivo. No va a ser el lindero, o no es el lindero por ahora. Pero eso sí, usted no lo puede tocar. Ese lindero no puede ser modificado por ninguna de las partes. Claro, aquí se establece una multa, pero indudablemente que hay falta de lealtad y probidad de la parte si la parte llega a alterar o a modificar el lindero o a destruir ese lindero provisional fijado por el juez. No se les olvide que se fija en un acto de carácter jurisdiccional. Y eso puede traer otras consecuencias jurídicas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Porque fíjense bien, es decir, el hecho de que usted haga observaciones motivadas, razonadas, que discrepe el lindero, que diga que el lindero va por otra parte, el hecho de que usted haga oposición no quiere decir que el juez se va a abstener de fijar el lindero. El juez lo fija, pero ese lindero no será definitivo, sino será provisional. Por eso, si usted va a un acto de esta naturaleza como abogado, en representación o asistiendo a la otra parte, usted tiene que actuar así. Porque si usted guarda silencio, el lindero queda reconocido y el juicio se acaba. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Por eso hay que leer. Les vuelvo a insistir, tienen que leer y leer con amor. No se les olvide que esto para nosotros, por los próximos 60, 70 años, va a ser el pan de cada día. Y si no estudiamos, si no nos formamos, lean. Con el mismo amor que van a leer de ahora en adelante la jurisprudencia. Si no hubiese oposición, aquí está la pildorita que les decía. Si no hubiese oposición al lindero provisional, este quedará firme. Ay, es que yo no sabía. Ay, es que yo llegué tarde. Ay, es que yo no pude llegar. Ay, es que se me olvidó. ¿Se fregó? Se fregó porque usted fue citado. Y en la notificación se le indicó día y hora para que estuviese en el sitio. Ah, ¿no fue? Incurrió en contumacia, en rebeldía. Usted tuvo la oportunidad. A usted se le respetaron sus derechos constitucionales. Usted paga de esa manera su negligencia. Ese demostrado desinterés que tuvo. Que el abogado no dijo nada, bueno, usted lo contrató. Porque contrató un abogado con más talento. El abogado guardó silencio. El abogado tenía aquí los recursos, tenía aquí el procedimiento
guardó silencio, el lindero quedó firme. Mucho cuidado, a ustedes no les va a pasar, porque precisamente estamos discutiendo este asunto de la manera más pormenorizada con que se puede. Si no hubiere oposición al lindero provisional, este quedará firme, y el tribunal así lo declarará en auto expreso. Esto es, ese auto prácticamente hace el papel de una sentencia, ¿no? En el cual ordenará que se expida a las partes copia certificada de la operación de deslinde y del auto que declare firme el lindero provisional a fin de que se protocolice en la oficina subalterna el registro correspondiente. Esa es la manera de ejecutar la sentencia. ¿Cómo se ejecuta? Registrándola. Sea este pronunciamiento, dada la omisión o la negligencia de la otra parte, o sea, la sentencia que se dicte como consecuencia del procedimiento ordinario. Vuelvo a repetirles, para que no se les vaya a olvidar. Si no hubiere oposición al lindero provisional, este quedará firme, y el tribunal así lo declarará en auto expreso, en el cual ordenará que se expida a las partes copia certificada del acta de la operación de deslinde y del auto que declara firme el lindero provisional. Observen que en dos oportunidades el mismo párrafo utiliza el término firme. El lindero queda firme. Usted no dijo nada, usted no se opuso, usted no hizo observaciones, usted no rechazó el lindero, usted no dijo por dónde tenía que pasar el lindero. Bueno, esta es la consecuencia, se fregó. Como les digo, pues los que están asistiendo a esta clase, los que van a revisar la clase, no pueden cometer ese error porque ya estamos informados, ¿no? Sabemos que si vamos a un acto de esta naturaleza tenemos que llevar el código y antes tenemos que leerlo y estudiarlo y consultar si es preciso para saber lo que vamos a hacer para que no nos vaya a pasar semejante cosa. Y el juez va a emitir dos copias certificadas de ese auto, uno para la parte solicitante y otro para la parte demandada. Prácticamente es una sentencia porque tiene que establecerse una motivación, tiene que cumplirse con los requisitos del 243 y ese auto, esa sentencia es la que va a ser registrada en la oficina o en las oficinas correspondientes según sea el caso, y constituye esa inserción la ejecución de la sentencia de conformidad, creo que con el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil. Si estoy equivocado me hacen el favor y me disculpan. Pero esa es la forma de ejecutar esa sentencia, porque la sentencia se convierte, o ese fallo judicial se convierte en una sentencia mero declarativa que tiene esa forma de ejecución. No se les olvide que las mero declarativas se rigen por vía del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil. Ajá. Usted armó la grande, se opuso al lindero, objetó el lindero, discutió el lindero e indicó por dónde debe pasar, que no por la vía o por los puntos indicados por la parte en el escrito de la solicitud, sino que los puntos eran aquellos. Fíjense lo que sucede. La fijación del lindero provisional, que es consecuencia de esa conducta que asume la otra parte, es inapelable. Y la consecuencia es la que es si usted guardó silencio, pero como ustedes no van a guardar silencio, pero si se hubiese formulado la oposición, que es lo que ustedes van a hacer, si ha lugar a ello, porque tampoco vamos a ejercer recursos por ejercerlos, ¿no? Se pasarán los autos al juez de primera instancia en lo civil, competente, ante quien continuará la causa por vía del procedimiento ordinario, entendiéndose que en el Tribunal de Primera Instancia Civil, al llegar la causa, esta queda abierta a pruebas al día siguiente del recibo del expediente. ¿Qué es lo que generalmente o qué es lo que deben hacer los tribunales de primera instancia civil al recibir el expediente? Bueno, generalmente ellos ordenan la notificación de las partes. Y notificadas las partes, se da comienzo al procedimiento ordinario, pero a partir de la etapa de promoción de pruebas, ante quien continuará la causa por el procedimiento ordinario, entendiéndose abierta a pruebas al día siguiente del recibo del expediente.
Claro, porque imagínense ustedes, el expediente puede durar 20, 25 días en el correo. Con estos problemas que se están presentando, entonces llega el expediente a distribución, se asigna por esa vía cuál va a ser el tribunal de primera instancia que va a conocer, y lo más lógico, y sobre todo por la vigencia de nuestra Constitución del año 99, es que se acuerde la notificación de las partes. Porque pudiese darse una violación al derecho a la defensa. Entonces lo mejor es examinar, prever cómo actuó el tribunal, cómo actuó en el pasado, y si es necesaria esa notificación. Yo pienso que esa notificación es necesaria. Bueno, este es el procedimiento del deslinde. Muchas gracias. Cualquier cosa me la pregunta. Estoy para servirles. Que pasen una buena tarde.